Buenas tardes, hablábamos ayer de las Verónicas, sagradas reliquias de la cristiandad con el semblante de Cristo presente, que merecieron durante siglos ostensiones solemnes. ¿Se entiende esa solemnidad sin el sonido de las campanas? A las campanas, ese medio de comunicación de nuestros antepasados durante tantos siglos, nos vamos a referir en el espacio de hoy. Y para campana grande la de Toledo, que caben 7 sastres y un zapatero, lo dice la copla, acabaremos refiriéndonos a la campana gorda de Toledo. La campana es un instrumento metálico generalmente formado por una copa invertida de bronce en una proporción de un 78% de cobre y un 22% de estaño, aproximadamente. Consta también de un badajo o lengua, en el caso de que no se golpee por el exterior con un martillo, como viene ocurriendo en las últimas innovaciones tecnológicas, y consta también de un yugo de madera o de hierro, que es un armazón cuya función es la de hacer contrapeso a la propia copa de la campana. Hay varios tipos de campana. Por su forma podemos hablar de las campanas de esquilón, que son aquellas de hombros estrechos y perfiles alargados ligeramente cóncavos que se abren hacia el borde, y la campana romana, una campana más achatada, de hombros anchos y perfiles rectos, que es el prototipo de campana que se ha utilizado durante siglos en Castilla. Se les llama también por eso campanas de tipo castellano, castellanas. Por su tamaño también podemos hablar de distintos tipos de campana. La campana en sí, el esquilón, que es inferior en tamaño, y la pascualeja, que adopta este nombre del uso de la misma en los repiques del Gloria en la Pascua de Resurrección. Dicho esto, hemos de decir que en un principio el tamaño de las campanas era pequeño, pero con la aparición del campanario a partir del siglo XII como elemento arquitectónico del templo, su tamaño se aumenta, llegando a alcanzar sus máximas dimensiones en los siglos XVI y XVII. Campanas famosas, las más grandes. La mayor del mundo, la del Kremlin, que pesa 196 toneladas. Es del siglo XVIII. Campana también muy importante es la de Colonia, con 25 toneladas. En cuanto a las españolas, la más grande es a la que nos vamos a referir al final del programa, la de San Eugenio o campana gorda de la Catedral de Toledo, que pesa algo más de 17 toneladas. Es también importante la segunda de España, la de la Catedral de Pamplona, con 12 toneladas de peso. La función, hemos dicho, que era esencialmente comunicativa, la de comunicar a los fieles e incluso a la población en aspectos civiles o incluso entre poblaciones, un instrumento de comunicación. Pero también tiene una función de mucha menor importancia, que es la musical. Nos estamos refiriendo a los carrillones. ¿Qué son los carrillones? Pues son un conjunto de campanas de diferentes tamaños y diferentes sonoridades que, conectados a teclas de madera y pedales, son accionados por el carrillonero, produciendo unas melodías. En España ciertamente no hay tradición de carrillones, pese a que Felipe II introdujo los dos primeros, en Aranjuez y en El Escorial, procedentes de los Países Bajos,
para lo cual se hizo llegar músicos flamencos que eran los que entendían este instrumento. El origen de la campana es sumamente antiguo. Encontramos ejemplos ya en Egipto, en Asiria, incluso también en el Imperio Romano. No es, por lo tanto, un instrumento privativo de la fe cristiana. Sus usos en la antigüedad han sido también muy variados, no solo religiosos. Los religiosos tenían un fin purificatorio, pero también tenían las campanas de la antigüedad un uso civil para la apertura del mercado, se señalaba también con la campana la hora del baño, e incluso se daba noticia con la campana de ciertos acontecimientos o ciertos sucesos de la naturaleza, tales como los eclipses, tocando la campana. En el cristianismo, su origen se remonta al siglo V. Hemos de decir que en los primeros tiempos del cristianismo, en tiempos de las persecuciones cristianas, no se hacía uso de la misma precisamente por la clandestinidad en la que vivieron nuestros primeros hermanos en la fe. Se servían para comunicarse entre sí, no de campanas, de ninguna manera podrían hacerlo, sería una temeridad, y utilizaban la figura de los cursores, que eran emisarios que se encargaban de comunicar las reuniones a toda la comunidad. En realidad, vendrían a ser diáconos. En un principio, la campana en el ámbito cristiano se usó en los monasterios para llamar a los oficios divinos. El uso en los templos sería posterior. El Papa Sabiniano del siglo VII sería el primero que las introdujo en el culto de las iglesias. Este Papa Sabiniano, 1604-1606, fue quien introdujo a la campana como elemento de culto en el templo. En España tenemos noticias ya en el año 646 de una campana, la que el rey Chindas V regaló a un templo de la ciudad de Complutum, la actual Alcalá, una campana de muy buen sonido, dice el documento. ¿Nombres que han recibido las campanas? Pues, entre otros, el de Signum. En una época como la visigoda, la campana se designaba así, Signum, precisamente porque era la que daba la señal. Y este término, Signum, aparece en una de las campanas de San Isidoro de León, una de las campanas más antiguas de España. Se le denomina también con el nombre de Nola en varios textos medievales, porque Nola es la capital de la región italiana de Campania, y se denomina Campana precisamente por la región de Campania, donde se especializaron muchos maestros en el arte de fabricar este tipo de instrumentos. Importantes son los creadores de este instrumento, los fundidores, nunca los campaneros. Los campaneros eran los que tenían el oficio de hacerlas tañir. Los que las fabricaban eran llamados o simplemente fundidores, o maestros de hacer campanas, o maestros campaneros. Era un oficio tradicional que se transmitía de generación en generación, de padres a hijos, y no solo a hijos, a hijas también. Tenemos un ejemplo, el de María de Vargas. Es un oficio que especializó a ciertas áreas geográficas. En nuestro territorio, durante siglos, los fundidores más afamados procedían
de la región de Cantabria, concretamente de la merindad de Trasmiera. Era un oficio itinerante, salvo algunos ejemplos, de fundidores muy importantes con mucho trabajo que establecieron talleres en las grandes ciudades como Madrid, como Toledo, y no solo era itinerante, iban a donde se las encargaban, sino que era un oficio estacional. Comenzaban a desplazarse para fabricar campanas a partir del día de San Blas, del 3 de febrero. Hay una anécdota: en Varello, un pueblo de Cantabria, consta de una fiesta organizada precisamente para despedir a los maestros fundidores que bajaban a Castilla a elaborar campanas. Llegados al lugar, ¿qué era lo que hacían? En primer lugar, buscar el sitio donde llevar a cabo esa fundición. Generalmente era el lugar aledaño a la torre del templo, para la cual se encargaba el instrumento. Era un acontecimiento para el pueblo en el que se iba a fundir la campana. De una manera o de otra todos querían colaborar. Además, porque existía la superstición de que el vapor de los metales de la fundición de las campanas era beneficioso para las hernias, curaba las hernias. Entonces los pueblos aprovechaban esa medicina que les venía gratuita para emplearse en la fabricación de la campana y ayudar a los maestros fundidores. La llegada del ferrocarril en el siglo XIX, no hace falta decirlo, acabó en buena parte con esta itinerancia, visto que ya era más fácil el traslado de una campana desde lugares lejanos a lo que hubiera sido en siglos anteriores. A veces la campana se encargaba en pública subasta. La adjudicación se hacía según la costumbre llamada de arremate de candela. ¿Qué era esto de arremate de candela? Se llamaba así porque la subasta se debía de producir en el tiempo en que permanecía encendida una vela. Durante todo ese tiempo, los distintos fundidores que llegasen interesados por adquirir el encargo de la campana se deberían de hacer sus ofertas. Una vez apagada la vela, la candela, no podrían ya resultar adjudicada a ninguna puja. Por tanto, con anterioridad se pregonaba el día y la hora en que se encendía esa candela, y durante todo el tiempo en que la misma permaneciera encendida podían hacer sus apuestas, sus ofertas, y de resulta de las mismas, de la pública subasta, el encargo se adjudicaba. Desde un comienzo las campanas debieron tener inscripciones. En un principio estas eran meras incisiones, inscripciones incisas. Con la mejora del método de elaboración de fundición se llegaron a hacer las inscripciones en relieve con el método de cera perdida. Las leyendas de las inscripciones han ido variando, han sido múltiples y con el tiempo han variado. Hay inscripciones aclamatorias del siglo II, III, se conserva en Tarragona una campana con la leyenda al emperador, al pueblo romano, a la ciudad de Tarragona. Las hay también ofertorias, como una mozárabe conservada en el Museo Arqueológico de Córdoba, que dice ofrecimiento del abad Sansón. Es a partir del siglo XII
cuando se empiezan a decorar con más abundancia las campanas. Se introducen en ellas alabanzas a Dios, como ocurre en la de San Miguel el Alto de Toledo. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo me defienda de todo mal, dice esta campana antigua, medieval, de San Miguel el Alto de Toledo. Hay también fragmentos de Salmo, hay alabanzas a la Virgen, versículos de la Biblia. En la iglesia de Santa María de Santa María de Benquerencia, esta leyenda inquietante de la Biblia: vigilad porque no sabéis el día ni la hora. San Carlos Borromeo en el siglo XVI se pronunció poniendo sus límites. En Instrucciones de la Fábrica y del Ajuar Eclesiástico nos dice: en modo alguno no contengan cosa profana esculpida o inscrita, sino una sacra imagen del patrón de la Iglesia u otra cosa y una inscripción pía. En el siglo XVI, precisamente, el siglo de San Carlos Borromeo, es cuando se comienza a dar nombres a las campanas. Se dedican a Jesús, al Salvador, al Sagrado Corazón, se dedican a la Virgen, a María, a la Asunción, a la Inmaculada, lo más común a los santos patronos, bajo cuya advocación está el templo, o los patronos de la localidad, y es muy común, por su condición de abogada contra las tormentas, la inscripción Santa Bárbara, el nombre de Santa Bárbara para las campanas. Los relieves son igualmente variados, como podemos imaginar. Los hay que contienen un crucifijo, una cruz, los hay también que contienen una imagen de la Virgen, un niño Jesús, un santo. Como vemos, la imaginación ya cuenta con medios para expresarse más fácilmente que lo que antes era incisión pura y dura, y mediante el sistema de la cera perdida se consiguen auténticos relieves en el bronce. La campana de San Eugenio, la campana gorda que hemos oído decir tantas veces, es el nombre del vulgo, campana gorda de Toledo. Sin embargo, se llama de San Eugenio. Fue fundida en tiempos del cardenal infante don Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, hijo de Felipe V, hermanastro de Fernando VI. Fue fundida el día 22 de diciembre de 1753, aunque no se colocaría sino hasta los tiempos de don Antonio Fernández de Córdoba, Luis Antonio Fernández de Córdoba, el llamado cardenal conde de Teba, el sucesor del cardenal infante, de don Luis. Sin embargo, fue don Luis Antonio de Borbón el que encargó la campana de San Eugenio. Hay una leyenda muy curiosa que dice, es pura leyenda, que contaba el cardenal infante con un recomendado que había resultado condenado a muerte. El cardenal infante se allegó a su hermanastro Fernando VI implorando el indulto de semejante conocido. Mas el rey, soberanamente, le dijo: cuando escuche la campana mayor de Toledo desde Madrid, lo indulto. Y desde entonces, dice la leyenda, se empeñó el cardenal infante en procurar para la ciudad imperial la campana más grande del reino, la campana capaz de ser oída desde la capital de España, desde Madrid. Esta es la leyenda que el pueblo, siempre ocurrente,
nos ha dejado en el origen de esta formidable campana, la más grande de España. La más grande, puesto que ni más ni menos pesa, hemos dicho que poco más de 17 toneladas. 1543 arrobas, 1543 arrobas, aunque el encargo había sido de una campana que pesase 1200 arrobas. Se excedieron, mejor que mejor, debió de pensar el príncipe como cardenal que era, e infante como infante real que era. El nombre de San Eugenio no es casual. Hemos de decir que con anterioridad a esta campana gorda hubo otra campana mayor de sonido desagradable porque estaba rota y se decidió sustituirla por una mayor, pero mucho mayor que la grande hasta entonces. Pero, independientemente de la campana mayor hasta entonces en la Catedral de Toledo, había en el campanario ya otra de nombre San Eugenio, porque es un nombre muy elocuente para los fieles, para los cristianos de la capital toledana. Lo vamos a ver a continuación. ¿Quién era San Eugenio? San Eugenio era un santo varón que llegó a Francia, concretamente a Arles, en compañía de un discípulo de San Pablo. Lo conocemos todos por las epístolas de San Pablo. No era otro que Dionisio el Areopagita, pues uno de sus compañeros, cuando llegan al territorio de la Galia, es San Eugenio. San Eugenio, tras predicar el Evangelio en el país vecino, se traslada a Toledo, donde sienta las bases de la primera comunidad que él no llegaría a conocer. Su cosecha dio siembra posteriormente a abandonar la ciudad de Toledo. Este cuerpo martirizado era conservado en Saint-Denis, en Francia, y Felipe II se empeñó, vista la simbología que tenía este santo mártir para la ciudad en los albores del cristianismo, en la que sería luego capital imperial, se empeñó, decíamos, en trasladar sus restos a Toledo. Y lo consiguió. Llegó el 18 de noviembre de 1565 el cuerpo de San Eugenio, mártir, con un recibimiento extraordinario. Con tal ocasión, puestos a sustituir la campana mayor, se encargó una superior a la que había y se pensó que qué nombre mejor que el de este santo. Es más, la campana anterior de nombre San Eugenio tenía la siguiente inscripción: esta voz es símbolo de la evangélica con que San Eugenio llamó primeramente a los toledanos a la fe de Cristo. Si aquella primera campana de nombre San Eugenio declaraba abiertamente esto: esta voz es símbolo de la evangélica con que San Eugenio llamó primeramente a los toledanos a la fe de Cristo. ¿Qué mejor voz asignarle que la que se suponía iba a ser la más rotunda, la más atronadora? Pues la nueva campana encargada por el cardenal Infante. Su fundador fue un cántabro, Alejandro Gargollo y Foncueva. Era concretamente de Arnuero, una cuna de fundidores de campanas muy reconocida. Tuvo Alejandro Gargollo taller tanto en Madrid
como en Toledo. En Madrid son suyas las de la iglesia de San Sebastián, en San Luis, en el monasterio de la Merced, en la iglesia de Gracia e incluso en la iglesia de Colmenar de Oreja. El metal empleado se compró para la fabricación de la campana gorda en Bilbao y el 22 de diciembre de 1753 se fundió en la cuesta de San Justo. Allí fue el lugar de fundición, no muy lejos de la torre del aseo toledana, de la Dives Toletanum, la rica. Pues bien, en esta iglesia, en la iglesia de los santos Justo y Pastor, que da nombre a la cuesta donde se fundía la campana, ese día, el 22 de diciembre de 1753, día en que se procedía a la fundición, se situó sobre el altar con toda una parafernalia una imagen de la Virgen del Sagrario, con muchas velas, e incluso se expuso ese día desde las 7:15 de la mañana al Santísimo en el templo, siendo velado por sacerdotes revestidos de sobrepelliz. Se trataba de implorar una fundición correcta que resultara exitosa y diera un sonido espléndido a la campana. Las campanas, una vez fundidas, hay que decir que permanecían en el foso sin destaparse hasta un tiempo prudencial para que el enfriamiento prematuro no produjera una contracción súbita capaz de agrietar el metal. Pues 7 días permaneció la San Eugenio en su foso de fundición. Se hizo aparte el badajo de bronce a indicación del cardenal Infante, sumamente artístico, con una especie de estrías simulando una columna en la lengua del instrumento, en el badajo, porque así sería más brillante para esta suntuosa obra. Esa era la opinión del cardenal Borbón. Se ha dicho, vistos luego los resultados, que fue el propio badajo, al ser de bronce, el que produjera la quiebra de la campana. El dar bronce contra bronce se entendió que no era aconsejable. Sin embargo, el cardenal Don Luis no se dejó aconsejar y asumió su error. El proceso de bendición de una campana creo que merece la atención de que le tratemos. Era un instrumento para el culto divino y como tal habría de ser objeto de bendición y de consagración. Había en el Liber Ordinum todo un ritual muy detallado que se seguía en estos casos. Lo que ahora nos parece una rareza, en aquel entonces estaba al cabo del día. Se hacía una breve conminación a modo de conjuro contra los espíritus del mal. Yo te conjuro que abandones a este metal a quien Dios el Creador le infundió su sonido y su fortaleza. Tras ello se hacía una breve exposición del uso de la campana o de instrumentos análogos en la Biblia. Se recordaba las trompetas que mandó hacer Moisés o las campanillas de Aarón y a continuación se hacían una serie de oraciones pidiendo gracias especiales, invocando la señal de la cruz contra el maligno. Las últimas oraciones se referían a que el sonido emitido por ese instrumento sirviera para alejar y atemorizar
a los enemigos de la fe cristiana y, una preciosidad, fuera consuelo y ánimo para los enfermos y los tristes. No solo alejar a los enemigos, sino que el sonido de esa campana fuera consuelo y ánimo para los enfermos y los tristes. Tras estas oraciones, por este motivo, la bendición concluía pidiendo la clemencia divina para todos los que sirvieran a Dios al oír el sonido de la campana. Se bendecía antes de subirla al campanario. Había de ser en todo caso un obispo vestido de blanco y con báculo y mitra, que tras recitar unos salmos de penitencia bendecía el agua y la sal con la que se lavaría a continuación la campana. El objeto de la bendición, ¿cuál era? Ahuyentar al enemigo, alejar tormentas, aumentar la devoción de los fieles y servir de consuelo al afligido. Se lavaba la campana, como hemos dicho, y el obispo trazaba con el óleo la señal de la cruz en la parte exterior y oraba. A continuación se hacía una segunda bendición, esta vez con el óleo de los enfermos y con el crisma, y se hacían 4 cruces en el interior del instrumento. Se ponía a continuación incienso, resinas y plantas aromáticas bajo la campana, y después se hacía la última oración: derrama el rocío del Espíritu Santo sobre esta campana. Para concluir, se cantaba el texto de San Lucas 10, que narra la visita de Jesús a la casa de María y Marta. María se entretiene contemplando al Señor y escuchándole, mientras Marta se afana en cosas que no son esenciales. Y se invita a la Iglesia a escoger la mejor parte. Lo único necesario: Dios. Terminado este ritual, el maestro de ceremonias hacía una señal y se procedía a continuación a dar unos toques demostrativos. La bendición de las campanas de la Catedral de Toledo siempre se hacían al lado de la torre, junto a la puerta que está inmediata a la Torre de las Campanas, que es por lo que se ha dado en denominar Puerta de las Campanas. Pero la de San Eugenio se tuvo que consagrar en lo alto del campanario. ¿Por qué? Pues porque el señor Núñez, el obispo de Maxuela es un título nominal de una diócesis que existió en el pasado, pero que ya no existe. Pues el señor obispo de Maxuela no llegaba a la bendición como se había previsto, y se tuvo que consagrar en lo alto del campanario el 2 de octubre de 1755. El momento de que su sonido fuese escuchado por primera vez llegó por fin el día 8 de diciembre de 1755. 8 de diciembre de 1755, día de la Inmaculada Concepción, esa fiesta tan grande para cualquier español y en particular para los toledanos. Y se defrauda la población. El sonido es malo, el sonido no es el esperado. Se achaca en un primer momento a la lengua o badajo y se manda a hacer otro de hierro. No era ese el problema. El problema es que al poco no se sabe la fecha en que ocurrió con exactitud, la campana se rajó. No necesariamente la primera vez que se tocó, como es leyenda, no, al poco tiempo.
se agrietó por un pelo en su fundición. ¿Qué es un pelo? Pues significa la mala unión de los metales, de la aleación de cobre y estaño, y también, como está documentado, por haberse revuelto el metal durante la fundición con el macho o alma del molde. Eso hace la tierra del macho o alma mezclada con los metales, procuraron una fundición mala, y eso hace que el sonido de la campana gorda de Toledo, la San Eugenio, fuese del todo desagradable. Se intentó aplicar una serie de taladros en la raja vertical, porque era uno de los remedios que se conocían desde antiguo para mejorar el sonido, pero ni por esas. Fue irrecuperable. Una hermosura de campana, como vemos en la cromolitografía que tengo junto a mí en la pantalla, pero es inútil, una inutilidad en la que se puso mucho empeño, mucha ilusión, se siguió todo el ritual punto por punto, para luego esto, para deleite de los turistas, de los viajeros. Muchas exageraciones se han hecho, ya sabemos cómo es el pueblo, en los mentideros, en las gacetillas, en la prensa amarilla. Se dijo que la primera vez que se tocó destrozó todos los cristales de la ciudad imperial. Todos no, las vidrieras bien cercanas quedaron intactas. Se dijo que hizo abortar a las preñadas porque abortara del susto una cantante que estaba por aquel entonces en Toledo. Se dijo también que se llegó a oír desde la capital de España, ya Madrid. Ya hemos dicho que es una fábula. Bueno, estábamos defraudados con el resultado final de la campana. Resultó un chasco. El cardenal Infante ya había dejado los hábitos, se había casado felizmente, y el cardenal que la elevó al campanario no fue el que la encargó y no admitió queja alguna de los toledanos. Ojipláticos han quedado ante esta campana enorme con sus 17 toneladas todos los viajeros que se han pasado desde entonces por la hermosísima ciudad de la meseta. Ojipláticos, con sus ojos que ya no se va a comer la tierra, se quedaron Galdós, Charles Davilliers, Marañón, Buñuel, Hans Christian Andersen, quien, siendo zapatero su padre, se hizo eco del dicho: dicen que debajo de ella se pueden poner 5 zapateros y extender sus hilos sin tocarse. Le llamó la atención esta circunstancia, vista cuál era su procedencia, y así lo anotó. Con vuestros ojos os necesito yo ahí mañana para que estéis conmigo. Os quiero mucho.